Hola, muy buenas. Buenas, Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? pues mi nombre es Alejandro, mis colegas siempre me llaman Fonku y Ujú. soy de Madrid. Vale. Descríbenos un poco tu vida y qué cosas te apasionan. Pues soy artista, músico y escritor Ujú. y principalmente me dedico a la producción musical y a escribir. He escrito unos cuantos libros de poesía. ¿Ah, sí? Sí, Ujú. Qué qué guay. curioso, ¿eh? Sí. Pero vamos, sobre todo lo que me apasiona es la música. Tengo con unos Ajá. compañeros una productora y no solo producimos Ujú. nuestra música, sino que intentamos ayudar a la gente a cumplir también sus sueños, Ajá. haciendo vídeos, sus videoclips o sus ideas. Ah, qué guay. ¿Y qué tipo de música soléis producir Sí, o...? sí, sí, pues producimos. Yo, por ejemplo, antes tocaba en una banda de Ajá. metalcore, y ahora hago trap metal. Lo que Ajá. pasa que también hemos hecho cosas de urbano y cosas de ese estilo. Entonces, Sí. como que somos una amalgama un poco de todo. Ajá. Mola. Vale. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste participar en el porno? Pues por dos razones. Una, porque soy una persona que soy muy activo sexualmente y siempre me ha llamado la atención y como que Ujú. me ha gustado, lejos de todos los prejuicios que empieza a haber ahora, que a veces me parece como un poco, ¿cómo decirlo? Hipócrita, ¿no? Porque es como que la gente ahora critica mucho el consumo de porno y tal, y es como, da igual, tío, te metes a TikTok y hagas lo que hagas, todos son tetas y Ajá. culos, ¿sabes? Ya, sí, está todo muy hipersexualizado, Está todo ¿no? hipersexualizado, Mm. entonces, ¿qué problema hay porque haya gente que realmente pueda sacar dinero de esto o hacer una especie de negocio, en fin? Ajá. No sé, o sea, que Sí. creo que es una cosa que, vamos, bajo mi punto de vista, no tengo ningún prejuicio y me encanta. Y Ajá. luego porque tengo un par de amigas Sí. que se dedican profesionalmente a esto, Ah. con OnlyFans y tal. Sí. Y no sé, siempre me ha... O sea, es como que es un mundo que he dicho, vale, ¿y por qué yo no? ¿Sabes? O Ya, sea, ya, ¿qué pasa? ya. ¿Que las chicas lo tienen más fácil para poder acceder a este tipo de mercado también? ¿O los Ya. tíos también? Bueno, creo que a veces es lo que parece, pero no es lo que es. Claro, claro, Sí, eso es. claro, entonces, genial. Vale, ¿y cómo conociste al Pornfolio? Pues lo conocí porque, como te he comentado, me gusta el porno, pero también me gusta como un porno muy concreto. Ujú. Y me gusta mucho la página por el contenido que ofrece, de que no es como porno al uso, es como, o sea, valga la redundancia, no es alternativo, pero porque te ofrece, yo creo que te ofrece también Ujú. como otra experiencia, otra serie de visualizaciones o experiencias. Ujú. O sea, a mí me da mucha pereza entiéndeme, el porno rancio español, de cum Ujú. laude, de soy un macheto, voy Ya, a estar aquí, voy a correr encima de cuatro pibas en su cara y me las llevo a una furgoneta y tal. Es como que. ya. Pero también con el tiempo he visto que hay como producciones que son más cuidadas o más delicadas Ujú. y joder, a mí esas son las que a mí esos me molan mucho. Ujú. Y Alporn, por ejemplo, me ha parecido que es esa clase de contenido, que es Claro. más cuidado, que no es el aquí te pillo, aquí te mato y Ujú. buscar... O sea, es más artístico, me mola. Ujú. Sí, más que buscamos más la creatividad, Que ¿no? De buscáis más la esto, creatividad. sí. Eso es, justo. O sea, que me Eso. parece que va un poco... A ver, sigue siendo sexual, pero va Ujú. más allá de un contenido que vayas a consumir para masturbarte en 30 segundos y decir, bueno, pues ya está, ¿qué Ya. pasa lo siguiente? Ujú. Claro. Genial, me gusta. Vale, pues y cuéntanos, ¿cuáles son tus gustos sexuales? Pues, a ver, yo básicamente soy heterosexual, Ujú. pero alguna vez me he liado con algún chico Ujú. por probar y por ver si también existe dentro de mí esa bisexualidad. Ajá. Y, joder, me frustra un poco porque realmente lo he hecho con intención de, venga, esto me va a morir, pero es que no, es que me gustan demasiado las mujeres. Ya. Son muy bonitas. Mm. Y luego a mí me encanta que me dominen. Ajá. Pero solo he encontrado en mi vida a una persona que ha sido como capaz de dominarme de verdad. Ajá. O sea, Entonces, porque tú sueles resistirte, ¿no? Pero es me- un poco el juego también, sí, claro. ese es un poco el juego, pero aún así, no solo que me acabe resistiendo, sino que luego por la complexión que tengo, por mi forma de ser, tal, Ujú. hay chicas que aunque yo les pida que me dominen, son incapaces, porque, no sé, soy como, no sé si la palabra es salvaje, pero sí como que, a mí me gusta compararme mucho con la imagen del querubín del ángel caído del cuadro de Cabanel. Ajá. ¿Sabes? Cuando te está mirando así, como con odio. Yo cuando follo con odio, porque no, porque no hay Esto cosa... que folla como a la leche ahí, Es, ¿no? pero sí, pero también con dulzura.
pero Muy pasional. que muy ¿verdad? pasional. Lo que pasa que sí que es cierto que lo que te digo, ¿no? Que a mí sí que como que lo que realmente me gusta es como encontrar una mujer fuerte que me diga no, o te voy a follar, o te vas a enterar, ¿no? Y solo he encontrado hasta ahora una que lo consiguió y Ajá. me rompió el corazón. Entonces, Pues nada, a ver si aparece otra. a ver si por ahí, aparece otra, eso que sí. te domine ahí. Vale, y a ver, cuéntanos la historia sobre tu primer orgasmo. Joder, pues esto es recurrente, siempre lo cuento, o sea, lo hemos contado en un grupo de colegas, pero porque Sí. creo que es gracioso, porque al final es Ujú. como cuando estás explorando tu sexualidad con yo qué sé, 12, 13 años. Ujú. Claro, tú con 12, 13 años te estás haciendo pajas y dices, no pasa nada, pero es todo gracioso, ¿qué tal? Hasta que de repente, pues, Sale algo. sale de ahí. algo. Y me acuerdo perfectamente que el día que salió me asustó muchísimo. Te asustaste. Me asusté, pero no porque... es el primero que le pasa, ¿eh? Sí, o sea, me Exacto, parece es que me asusté. Lo he hablado con algún Sí, compañero y sí, dice, sí. me pasó lo mismo. Pero también me asusté porque la primera vez, que yo no sé si de esto se habla mucho, ¿no? Pero a los chicos, no, a mí, por lo menos a mí me dolió. Porque ¿te dolió? sí, como que ardía por dentro un mogollón. Ya. O sea, como que yo creo que es porque se activó ya lo que es el órgano. Claro, era la primera vez y ahí, las glándulas. claro, que salía semen, digamos, ¿no? Por ahí. Sí, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que era como que me hice la paja, me corrí. Yo no, claro, no esperaba correrme además, porque yo estaba acostumbrado a estar ahí y me decía, qué bien, tal. Pero claro, cuando salió eso, joder, estuve como una semana sin tocarme porque En tenía... plan, ay, que algo me he hecho. Sí, pues no, pero porque tenía miedo porque también como que me dolía, ¿sabes? Pero luego ya Claro. le pillé el gusto y... Y ya hasta Pa'lante. hoy, ¿no? Exacto. ¿Cómo descubriste la masturbación y cómo te sueles masturbar y tal? Pues descubrí la masturbación. Yo he tenido no sé si la buena o la mala suerte de que yo vengo de una familia muy, muy, muy conservadora. Entonces, el sexo siempre ha sido un tema súper tabú. Ya. Y es como que siempre ha sido como un tema de ya lo descubrirá el chaval o ya tal. Que siempre me ha parecido peligroso porque creo que yo he tenido la suerte de que por mi forma de ser y tal, como que siempre he sido con las chicas o con las relaciones que he tenido muy respetuoso, muy tal, pero que hay gente que si realmente no lo enseñas puede ser peligroso. ¿No? Entonces, digamos que lo descubrí un poco, supongo que un poco por instinto como lo hacemos todos, pues porque veía ciertas imágenes o ciertas cosas que no sé, me excitaban y tenía como la sensación de necesitar desahogarme de alguna manera, ¿no? Lo descubrí sobre todo, como todos los de mi generación, que soy del 94, con Natalia. La de Operación Triunfo. Ah, ¿qué dices? ¿En serio? Tío, es que teníamos todos 12 años y la ponían en el Megatrix con un top así súper apretado y como súper mona la chica, ¿sabes? Pero que siempre iba como con unas minifaldas y unos tops que yo pensaba, digo, Dios mío, te despertaba ahí Sí, fue como mi despertar sexual. Sí. Qué fuerte. Y luego, ¿cómo masturbo? Pues en ese sentido sí que cuando estoy yo solo, soy práctico. O sea, soy práctico en cuanto a que muchas veces es de desfogarme o que me gusta tal, pero tampoco hago cosas muy locas ni complicadas. Vale. Pero cuando lo hago en compañía, o sea, es curioso porque creo que muchas veces también la masturbación es una parte muy importante del sexo. Y la gente como a veces no lo tiene en cuenta, como que es una gilipollez, ¿no? Es cuando dicen lo de, no, preliminares, no. Aquí todo es desde el primer momento, creo yo, vamos. Es que no hace falta que esté en un orden establecido, claro, sino que puede ser en mitad de... Sí, pero fíjate, yo tengo muchos compañeros, incluso amigas, que no lo consideran como si fuera sexo rollo. Ya. Alguna vez ha sido como, no, pues estuve con no sé quién y me hizo un dedo. O le hizo una paja y es como, vale, o sea, tuviste sexo. No, porque no hay penetración. Digo, es que no tiene por qué haber penetración, creo, ¿no? Para... Ya. Hay más cosas que se pueden hacer. Hay más cosas. Y la masturbación entre dos personas creo que es súper divertida. Claro. Sí, de hecho a veces mola incluso masturbarse cada uno sin llegar a hacer nada, pero es como súper excitante ver cómo el otro lo hace y viéndolo así. ¿Te acuerdas que hablábamos antes de la chica esta, no? Pues ella, por ejemplo, a mí me obligaba a masturbarme, pero no me dejaba que la tocara. Claro. Entonces ella me obligaba a que yo me pusiera enfrente suyo, me masturbara mientras ella miraba y disfrutaba, y cuando ella consideraba, dejaba que me acercara. Claro. Y como dices tú, al final ese juego, yo creo que es... A veces... Como que eleva más la excitación, ¿no? Hasta que ocurre. Sí, ¿no? es gracioso porque
creo que la relación que hay entre el sexo y el poder es muy cercana y a veces, como muy bien has dicho, es como que excita o pone más el preámbulo, la penetración y todo por el hecho de, no sé, ese juego, Sí. que luego lo que es en sí, que luego, a ver, sí, está de puta madre y es una cosa Claro. que a todos nos gusta, pero como que mola disfrutar ese juego. Claro, jugar, ser creativo en general. Ser creativo, claro. Sí, no ir solo al grano y ya está. Eso es. Sí. Como que al final ya lo sabes. no lo había pensado nunca, pero tienes razón, claro. Todos sabemos cómo acaba. pero mira, no lo había pensado y es verdad que mola pensarlo así, ¿no? Que Sí. todos sabemos cómo va a acabar, pero el juego de cómo llegas hasta eso yo creo que es lo que realmente mola. Porque además también creo que es lo que te engancha realmente a una persona. Bajo mi experiencia personal. Por ejemplo, yo esta chica acabé súper enganchado por cosas como esas. Porque no era rutinario, ¿no? claro, como... porque a veces era como el hecho de, no, ahora te pones ahí y te masturbas. O de repente llegaba, me bajaba los pantalones, me la chupaba y, o sea, como que estaba ese juego de, ¿sabes? De claro, que, de cada vez hacer algo de cada vez diferente. hacer algo diferente. Sí, eso está guay. Vale, y a ver, cuéntanos alguna anécdota de haber tenido sexo en algún sitio inusual o que te podían pillar o algo. Vale, el sitio más inusual en el que he tenido sexo es un museo. Un museo. Un museo, una exposición. Pero y además todo súper random, porque esto fue con una chica de muchos años, cuando estaba en la carrera, Sí. que estábamos en una exposición en Madrid. Entonces, era como una exposición de cuadros que en vez de ser salas cerradas, había palés. Entonces era como una pared, una exposición, otra pared, pero claro, tipo, había como huecos para ir pasando. Como laberínticos. Como laberintos. Entonces, hubo un momento que no sé por qué, esta chica, estábamos como ya llegando al final de la exposición. Y había una pared que ya daba como al típico callejón de estos sin salida de las pelis estas americanas que pone el exit y los ladrillos. Ajá. Y me acuerdo perfectamente, me cogió por la mano y me dijo, dice, no me preguntes por qué, pero dijo así, me dice, estoy perrísima, necesito que me folles contra esa pared. Y dije, estás de coña. Y se empezó a bajar la falda, me cogió de la mano, hizo que me empezara a restregar contra tal, y dije, no, esto va muy en serio. Entonces, fue como... Pues sí que va en serio. Sí, claro, fue como un momento súper raro, pero súper guay, porque era como, literal, que te podía haber pillado. O sea, no es como cuando te pillan en el cuarto de baño. O cuando, ya, claro. Claro, porque es como, abre la puerta y dices, hostias, no, es que había un palé. Si alguien llegaba al final de la exposición y iba por la parte de atrás, claro, era como, ¿qué hacéis? Entonces, pero no había mucha gente. Claro, no había mucha gente. No, vale. Lo suyo habría sido que ahí habría sido el giro, ¿no? Y, a ver, fue breve pero intenso. Estuvo muy bien. Mola. Sitio curioso. Vale. ¿Y tienes algún fetiche o realizas alguna práctica dentro del BDSM? Sí, tengo un fetiche muy grande con... Bueno, tengo dos, pero hay uno que me encanta, que es cuando estoy dominando a la chica. Aunque la esté dominando, me gusta que me ahorque con su ropa interior y que me la meta en la boca, la ropa interior. Sí. Entonces, no sé, es como que me pone mucho a hacer ese tipo de guarrerías. Bueno. ¿Y el segundo? Y el segundo... es que pues te diría que es un poco el intentar hacer, o sea, variar mucho el sitio donde hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, esta chica que te contaba antes me gustaba mucho por eso, porque yo, por ejemplo, mis fetiches es como intentar follar en muchos sitios distintos. Y sobre todo en lugares públicos porque me pone mucho o me excita mucho el hecho de que me puedan pillar, me da ese morbo. Vale. Sí, o sea, un poco rollo exhibicionista. Bueno, no exhibicionista, pero claro, es que como no sé, el riesgo, ¿no? Claro, pero fíjate, no sé hasta qué punto, porque esto lo hablaba el otro día con un colega, rollo, y por eso también quiero hacer porno, porque decía, tío, digo, yo creo que a mí me pondría mazo estar follando y que haya peña mirando. Digo, no sabría explicarte por qué, sino que me pone pensar que no sé que hay gente ahí mirando. También porque... Me acuerdo que viendo una serie que me molaba mucho, que se llamaba la serie de Espartaco, que hicieron en Netflix, que era Sexo y Sangre. Sí. Había una escena de la que me acuerdo un mogollón. ¿Lo de las máscaras? Lo de las máscaras. Pero estaba muy guapa. Esa, y luego otra en la que cogen a los gladiadores, los emparejan con unas chicas, los llevan como una sala y los obligan a dominar y a follarse a las esclavas. Y está como la sala llena
de peña dando vueltas como el que está viendo una exposición de arte, Ajá. pero viendo cómo hay parejas o tríos o tal follando. Sí. Y es como ese morbo de que, fíjate, yo viendo aquella vez Espartaco pensé, digo, hostia, digo, esto es como no la primera, ¿no? Pero como el primer porno o la primera tal, porque es realmente peña que está viendo cómo otras personas follan Sí. y justamente la barrera estaba ahí, ¿no? Que a ver, aquí a veces lo pienso, ¿no? Que es como más sencillo, lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahora está todo hipersexualizado porque es muy fácil coger una cámara o un móvil y hacer cualquier cosa. Pero en aquel momento era como, si querías verlo tenías que ir allí. Era en vivo y en directo. Era en vivo y en directo. Claro. Sí, aunque, bueno, en realidad eso lo puedes vivir realmente porque hay club swingers, por ejemplo, que, Sí, pero que es un poco parecido a ese rollo, porque al fin y al cabo es como si estuvieras en una bacanal, o sea... he intentado ir alguna vez, pero claro, como yo no tengo pareja estable, te lo ponen mucho más difícil. Lo entiendo también, porque si no, a ver, se podría meter cualquier persona Claro. ahí. Pero sí, por ejemplo, el tema del swingers sí me da mucho la atención y me molaría... Hacen fiestas, o sea, hacen algunos días específicos que sí que pueden ir chicos solos y lo que pasa es que tiene que ir una pareja a buscarte, digamos, para meterte en el sitio. Sí. O también la otra opción es que vayas con una amiga que le mole el rollo. Ya, lo he hablado alguna vez, pero es que no tengo... Las amigas estas que te he dicho que se dedican profesionalmente no son de Madrid, entonces Vale. no está claro, no están a mano para hacer esas cosas. Ya. Y el resto de colegas que tenemos unas mierdas. No. Les voy a decir, lo digo aquí por si llegan a ver alguna vez esta entrevista. Sois unos rajados. Son unos rajados, tío, sí. Tienen miedo al éxito. Pero me da mucha atención lo de los swingers porque lo he pensado alguna vez y a mí me molaría la experiencia por lo mismo, porque tiene que ser como una experiencia muy... Tiene que molar ver en directo realmente. Sí, está muy guay, te lo digo. Vale, vale, y cuéntanos, ¿cuáles son tus fantasías? ¿O cuál es tu mayor fantasía? Mi mayor fantasía, y a lo mejor esto sí que será un poco básico, pero es montarme como un trío o un cuarteto, pero solo con mujeres y que me destrocen. O sea, que me Todas dominantes. Todas ¿no? dominantes, sí, Ajá. sí, todas dominantes y no sé, que sea una bacanal, una orgía de sexo desenfrenado y... Pero sí, que sobre todo que sean, pero tienen que ser tres mujeres fuertes, tienen que ser dominantes. Ajá. No puede haber una que dude o que tal. A medias tintas. No, Exactamente, o sea... no, necesito... Vale, pues nada, habrá que preguntar a ver quién está por la labor. Si las consigo, ¿quieres hacerlo? ¿Que lo grabemos? Me estás ofendiendo con esta pregunta, que lo sé. Vale, pues lo tendré en cuenta. Buenas, de nuevo. Hola. A ver, ¿qué te ha parecido la experiencia de tu primera escena? Ha sido complicada, ¿eh? Pero me mola porque es como una prueba de fuego, Ajá. ¿no? Entonces lo que estábamos hablando antes off the record, Sí. de que esto realmente es más complicado de lo que parece. O sea, te da la sensación de que es tan sencillo como plantarse aquí y tocarse un poco o hacer ciertas cosas, pero hay como muchos factores, no solo los nervios, sino el hecho de, que comentábamos antes, ¿no? Sí. Que falta como algo de interacción en este caso o tal. Ajá. Entonces, no sé, pero vamos, yo creo que al final ha salido más o menos bien. Sí, Pues espero. venga. Irina, por favor. Pero bien, ha sido interesante, la verdad. O sea, ha sido muy interesante porque ha sido como algo de lo que aprender muchísimo. Ajá. Claro, como que te quitas un poco de lo que te imaginas, ¿no? Con lo que luego es la realidad. Sí, totalmente, sí. Sí, eso es. Vale. Y a ver, ¿cuál ha sido la parte que menos te ha gustado? ¿Por vergüenza, nervios o por otro motivo? Lo que menos me ha gustado ha sido el hecho de que ha habido un momento que, claro, estaba como consiguiendo esa concentración para poder disfrutar, pero de repente se ha ido. Entonces era como, mierda, se me está bajando, ¿no? Y entonces como... Claro, es como lo recurrente y el chiste fácil de lo de gatillazo, ¿no? De, esto no me suele pasar. Entonces, Irina no lo dirá porque esto lo cortará, pero se lo he dicho, esto no suele pasar. No, pero no... o sea, yo no tengo, por ejemplo, no tengo problemas en decirlo que sí, que me ha pasado y pasa y no pasa nada. Justamente Claro, lo que me ha gustado también de trabajar aquí contigo ha sido eso, que es como que tú misma me has tranquilizado, ¿no? Como diciendo, tranquilo, es tu primera escena, esto le ha pasado a todo el mundo, tal. Entonces mola porque también quita como esa presión que hay, que a veces es curioso, ¿no? Que hablamos mucho del machismo hacia las mujeres, pero luego también hay como un machismo hacia el propio hombre, de que siempre tiene que ser como
tener la polla así de grande y ser capaz de darse un toquecito y de repente estar así y ser un macho alfa, ¿no? Y a veces no. Esto ya te digo que a muchos actores les pasa, o sea, incluso conocidos y tal les ha pasado o les pasa. Claro, claro. Y es algo totalmente normal. Claro, porque es lo como... Lo que pasa es que esto pues, no se ve, Claro. es lo que se corta por la edición y tal, porque al final es como que tú lo que demuestras a la gente que ve el vídeo es como toda la parte bonita, entre comillas, por así decirlo. Sí. Porque si no, aunque quieras mostrar la parte más realista, se alargaría el vídeo mucho, ¿sabes? Claro, sí, entonces, claro, al final es como que lo resumes, ¿no? En las mejores partes. Sí, sí, total. Como el cine, realmente. Sí, sí, es como el cine, es dos edición y el montaje. Claro. Y diría que a lo mejor también lo complicado ha sido eso, que es como que ha sido muy frío. O sea, no muy frío, sino que, claro, es como que pillar de repente de sopetón el hecho de decir, bueno, pues tenemos que grabar esta escena. A veces como, vale, ¿cómo me meto en el mood de que estoy yo solo, sin una interacción con otra persona, para tal? Ya. Sí, es lo que hablábamos antes, que entiendo que es complicado. Al estar solo es como eso, que te sientes más observado y tal. Y claro, mola tener una interacción con otra persona, pero es eso, que a veces es complicado para encontrar a dos personas que empiecen, que también quieran grabar juntos, porque a lo mejor, ¿sabes? Es como, a veces es más complicado así. Entonces, bueno, pero es una forma de empezar, de ver qué tal te desenvuelves con la cámara. Lo que te decía antes, hay otros actores y actrices con las que he trabajado que una vez han tenido este primer contacto, luego ha ido, como ya saben lo que es como, ya van más tranquilos. Claro, la segunda, más tranquilos. Sí. Y lo que hemos hablado también, que esto es una carta de presentación y una forma de... Entonces, de romper el hielo. De romper el hielo. Esto, sí. Y yo lo veo, o sea, lo veo bien porque también esto te demuestra que hay otros caminos en el mundo del cine alternativo, del cine porno, que es eso, ¿no? Que no es como el buscar un anuncio raro y cutre de sexo en una página rara de internet y de repente acabas en un sitio que no quieres, sino que es como, no, tío, esto tiene un proceso. Claro. Hay que conocer a la persona, le hacemos una entrevista, vemos cómo funciona delante de la cámara y luego si se da el caso, pues vamos trabajando. Entonces lo veo perfecto, porque es como hacer una carrera, ¿no? O sea, nadie empieza sabiendo, ni sabiendo ni haciendo las pelis de Marvel, ¿sabes? Exacto. Esto es igual, no puedes decir, no, es que quiero hacer porno y me voy a meter directamente en una orgía con 30 personas, ¿sabes? Porque seguramente sale mal, ¿sabes? Ya, exacto. Sí, hay que empezar por algo. O sea, que el que hayas dado el paso ya es mucho. Hay muchísima gente que quiere hacerlo y no se atreve. O sea, que por eso te digo que hayas hecho esto ya es hacer muchísimo. Y bueno, y por otra parte, ¿cuál es la parte que más te ha gustado? Pues lo que sí que me ha gustado ha sido justo lo que has dicho, que cuando lo he conseguido, por así decirlo, o cuando he visto que sí que llegaba a funcionar y que me he corrido y todo el rollo, he dicho, joder, he dado ese paso. O he superado esa prueba de ponerme delante de una cámara, masturbarme y tal, que yo una persona profesional mirando simplemente y tomando planos sin necesidad de que... Entonces, eso sí que me ha gustado mucho. El verme capaz. Claro, genial. Está guay que hayas sentido eso. Y bueno, ¿qué esperas después de esta experiencia? Pues, si hay suerte, volver a trabajar contigo, Irina, y no sé, a lo mejor poder hacer una escena no tan solitaria. Con 3 tías que te Con 3 tías que me dominen y me destrozan. Aunque viendo lo complicado de esto, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Solo una de momento. Con una de Vale, entonces, entiendo que te gustaría repetir. Sí. Y vale, pues nada, a nosotros, bueno, por mi parte, guay, darte otra oportunidad, que me ha caído genial y todo muy bien. Yo lo mismo digo, o sea, para la gente que esté viendo esto, que sepáis que Irina y el trabajo que hace es súper profesional. Se lo he dicho antes también off the record, que me he sentido siempre súper cómodo porque todo es muy profesional desde el momento en el que firmas el contrato, el trato, o sea, no hay como... Es raro porque siempre se habla como del ambiente turbio que hay en el mundo del porno, que seguro que lo hay, pero aquí no me ha parecido que hubiera ese ambiente, ¿sabes? Ni ese... no sé, me he sentido cómodo en todo momento, así que animo a la gente que quiera adentrarse en esto e intentarlo, que contacte con Irina con su página porque hace un trabajo muy, muy guay. Muchas gracias. Bueno, pues nos encanta haberte conocido. Un beso y un abrazo.